Como se sabe hoy, además, y quiero decirlo así, ya de forma hasta de humor, humorística, yo siendo historiador, hoy se cumple 50 años del fallecimiento, de la muerte de Franco, del final del franquismo y de todos los líos que llevábamos pues, desde que bueno, pues, se instauró un régimen dictatorial de casi 40 años, que fue pues eso, duro para muchos de los intelectuales, porque muchos de ellos se marcharon al exilio, otros los mataron, otros murieron en la cárcel. Por ejemplo, a alguien que se dice Lorca, dicen que lo mató el Frente Nacional, bueno, resulta de que no, que mataron otras personas, bueno, familiares que pensaban de otra manera. Y bueno, también el ejemplo de Miguel Hernández, uno de los mejores escritores de principios del siglo XX, que su padre incluso le negó hasta que se dedicara a la escritura, para que luego veamos, la familia, cuando quieres hacer algo. Al final se convirtió durante 30 años, desgraciadamente tuvo a un niño, murió en la cárcel, su mujer no pudo ni verle, ya porque estaba tan malo, tan malito Miguel Hernández, que fue una desgracia y una pérdida para la cultura española, que se la conoció como la Edad de Plata, y otros tantos que murieron, como Antonio Machado, que tuvo que exiliarse, y tantos políticos que murieron en el exilio o incluso los mataron, tanto de los dos bandos, y fue algo, pues eso, una vergüenza, algo, sí, fue una vergüenza o vergonzoso, pues el que se produjera un golpe de Estado y luego incluso tampoco que el régimen republicano estuviera en condiciones porque es que todos los problemas que hubo. Pero es que esto ya vino ya porque España ya a principios del siglo XX estaba en una crisis institucional entre el conservadurismo que dejó Cánovas del Castillo y Sagasta, que eran los principales líderes y lo que más o menos apaciguaron un poco durante el reinado de Alfonso XII esa situación de evitar más conflictos de civiles, como sucedió en todo el siglo XIX, guerras civiles continuas, que hubo la guerra civil, bueno, tres guerras carlistas, cuando muere Fernando VII, su hermano dice yo soy el principal monarca, su sobrina que tenía 3 años dijo María Cristina que no, bueno, todo el lío ese al final se produjo la segunda con el intento de casar al hijo de Carlos, María Isidro Carlos V para los carlistas, al final no pudo ser, la iban a casar con Isabel II, bueno, pues al final Isabel II se casó con Francisco de Asís, se le conoció como Paquita Salas, todo ello. Y luego la tercera guerra carlista fue cuando ya echaron a los Borbones, instauraron a la monarquía o a las dinastías Saboya en España por parte de Prim, asesinaron a Prim. Muchos dicen que fue el general Serrano por las envidias que hubo, que fue el que estuvo más cerca y sobre todo por los idilios políticos y esos divorcios que había, porque el almirante Topete también lo apoyó. Lo que pasa es que el almirante Topete debe ser que el hombre desapareció y dijo yo no quiso tampoco meterse en muchos líos. Y bueno, pues luego hubo la restauración borbónica de entre Alfonso XII y Alfonso XIII. En Alfonso XIII la Semana Trágica, la Guerra Civil Rusa, la aparición del comunismo, la expansión de la Unión Soviética, la Primera Guerra Mundial, la pandemia de 1918, diversas estructuras, cambios políticos, horarios que se produjeron en el siglo XX y que claro, hoy en día debe ser que la actualidad pues continúa y bueno, pues también se escaparon muchos, bueno, como digo yo, muchos del Lluís Companys proclamó la República Catalana, como han intentado hoy en día Puigdemont y otros tantos, que podían incluso, em, claro, casi a muchos de ellos los encarcelaron en aquel momento y bueno, también pasó lo mismo en 2017, que los encarcelaron a muchos de los políticos que se quedaron en Madrid, otros que se marcharon, bueno, pues no han pisado de momento las rejas y no creo que ya lo hagan porque es raro que vengan. Y bueno, pues comentar un poco también de una evolución histórica, siendo yo historiador. Y bueno, yo espero que os guste este vídeo, que es un poco lío y como es el lío de la historia de España desde la edad contemporánea, pues comenzando con el siglo XX y el siglo XIX. Y en la primera diapositiva tenemos a tres figuras importantes como fueron Alfonso XIII, que apoyó el golpe de estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923, el desastre anual que provocó el fallecimiento y muerte de muchas tropas, eh, el CRIM que se rebeló contra las tropas españolas, bueno, hubo un lío que al final la única manera en la cual lo que hizo el monarca fue apoyar un régimen dictatorial y yo me mantengo en el poder, pero dejo el poder a otra figura y yo estoy pues al margen. ¿Qué es lo que sucedió con Mussolini cuando Víctor Manuel III le dio el apoyo y entró triunfalmente
el dictador italiano, o cuando, por ejemplo, el cuñado Constantino de Grecia apoyó una dictadura, el régimen militar, que fue la dictadura de los coroneles, que se cumplió el año pasado, en 1974, 50 años de la caída, con el objetivo de que luego había el miedo a que el comunismo se expandiese y que hubo en Grecia también una guerra civil anteriormente entre monárquicos y comunistas, bueno, pues todo ese lío que hubo también, que es lo que provocó al final que el propio monarca heleno tuviera que marcharse del país, es decir, de la cuna occidental a otro sitio, porque el problema es que cuando apoyas a jefes dictatoriales, le pasó a Alfonso XIII, le podía haber pasado a Juan Carlos I también, si llega a apoyar el golpe de Estado de Tejero, Milán del Bosch, Almada y García Carrés y otros tantos, y a lo mejor no hubiera habido una monarquía en España, pero no la apoyó. Y claro, tantas figuras que aparecieron, pues al final que el propio Primo de Rivera pues dijo que con el apoyo del monarca, pues que él se sentía ahí y estuvo durante dos periodos, el directorio militar, que fue una estructura militar, hubo muchos militares, comandantes, bueno, y el directorio civil, ahí se cambió, ahí hubo ya Calvo Sotelo, el político de ultraderecha o de derecha más extrema, que por cierto, su hermano Joaquín Calvo Sotelo, bueno, lo positivo para la cultura es que, bueno, se dedicó al ámbito de la literatura como dramaturgo su hermano. En cambio, su hermano José Calvo Sotelo, tío de Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, que también fue presidente con UCD en 1981, cuando ya echaron ya definitivamente a Adolfo Suárez y tuvo que dimitir el primer presidente de la democracia española. Y luego, bueno, pues hubo la etapa socialista durante 14 años, luego hubo esa alternancia PP-PSOE, como hoy en día, hasta el gobierno de coalición de la actualidad, entre 2020 y 2026, que se va a cumplir ya 6 años más o menos de ambos. Y bueno, pues hubo diversos cambios y, bueno, pues estructuras. El desastre anual provocó ya que muchos militares vieran que el gobierno no hacía nada. Maura, Dato, a Dato lo asesinaron, Maura, bueno, todo ello. Hubo hasta muchos problemas, como he dicho, la Unión Soviética apareció, la Guerra Civil Rusa, la Semana Trágica de ese año, bueno, un auge de las posturas de izquierdas radicales y de derechas que provocó, bueno, pues que al final pues subiera al poder pues la dictadura de extrema derecha con Primo de Rivera, que luego su hijo fue una figura que también, bueno, pues tuvo un papel predominante durante el conflicto, bueno, anterior al conflicto, porque finalmente Primo de Rivera, hijo, lo mataron, hermana Pilar Primo de Rivera fue la principal gerente de la sección femenina y todo el lío ese que hubo durante el franquismo, pues todo lo que hizo. Además, con el apoyo que luego al final tuvo Pilar Primo de Rivera por parte del régimen dictatorial franquista. Entonces, por ello se mantuvo bastante tiempo en el poder la hermana de José Antonio Primo de Rivera. Y en el directorio civil, pues se crearon dos instituciones, la Asamblea Nacional Consultiva y la Organización Corporativa Nacional. Bueno, pues todo el lío ese que hubo de que la Asamblea Nacional Consultiva lo que intentó en 1927 es crear una constitución. Desgraciadamente, los políticos de aquel momento yo creo que no estaban muy interesados y dijeron, bueno, pues la dejamos para la siguiente Constitución de 1931. Una cosa que es en realidad lo que hizo en realidad el franquismo, que es crear una constitución, pero sin constitución, que en realidad quien mandaba era y quien tenía todos los poderes, como las monarquías absolutistas europeas y españolas, era Franco y ya está. Y luego la Organización Corporativa Nacional se estableció para arbitrar a empresarios y obreros con la participación del OGT y con el objetivo de mantener el orden social, y aparte se creó un partido único, como luego fue el franquismo, que fue la Falange y Federación, bueno, pues la Unión Patriótica la creó Primo de Rivera padre o senior, o como se quiera decir, a Primo de Rivera dictador, punto, porque luego su hijo también cogió los postulados de su padre. Y finalmente, en 1930, la dictadura de Primo de Rivera cayó por la crisis económica de 1929, que se denominó el crack. De 1929, España no quedó ajena y todo eso afectó. Y Alfonso XIII, con el objetivo de olvidar un poco la dictadura y que los españoles se olvidasen de todo, pero los españoles, los políticos, sobre todo, tanto republicanos, monárquicos, vieron que el mayor desastre del gobierno y de la monarquía era el propio monarca, Alfonso XIII, y tuvo además que mandar a la dicta blanda con el general Berenguer, al almirante Aznar, no confundir con el presidente actual, por cierto, aunque se denominen igual, o se apelliden de la misma manera. Y bueno, pues provocó que al final, bueno, pues el almirante Aznar convocase elecciones municipales para el 14 de abril de 1961 que estaban ya convocadas y pues directamente el monarca dijo, yo me marcho porque aquí creo que puede haber un problema en España.
y se marchó al exilio, aunque es verdad que pisó de alguna manera nuestro país, pero de forma clandestina. Otras figuras como Azaña, Alcalá Zamora, que fueron los principales personajes políticos que llevaron a cabo el nacimiento del régimen republicano, el régimen republicano en España con el objetivo de llevar a cabo un cambio político, aunque claro, es que el triunfo de las elecciones también fue algo dudoso, tanto por unos, por otros, porque claro, se dijo que habían ganado la monarquía por parte de de los pueblos, de las zonas donde, bueno, pues, no de las urbes, y en cambio, como en las ciudades ganó el régimen republicano, pues se dijo que había ganado la república, pero muy dudoso fue ese criterio electoral que se provocó, bueno, pues en plena primavera ya, y con los días, bueno, pues que iban, pues eso, llevando a cabo, pues nuevas estructuras por parte de los políticos, que luego se diga que no se han celebrado elecciones en verano, ¿cómo que no? El día 28 de junio de 1961 se tuvieron que convocar elecciones, y luego tanto nos decimos que se convocaron hace 2 años, que van para tres ya, para julio de 2026, cuando se convocaron las últimas elecciones en verano. Pues claro que se han convocado elecciones en verano. No ha pasado nada, es verdad que la Constitución en 1961 tampoco lo decía, pero bueno, sí lo decía, pero bueno, la actual dice que el último día que se pueden convocar elecciones son el 30 de junio. Así que si alguien quiere algún día, pero eso no quiere decir que la Constitución diga que el 30 de junio tiene que ser que el día que se tenga que votar como último día. Normalmente se puede votar en agosto, en julio, en junio, en septiembre o cuando quieran, como si quieren votar en pleno invierno, el 28 de febrero o el 29 de febrero, si es que existe, y también se puede votar. Por ejemplo, el día 28 de junio de 1961 era verano en España y en Europa. Y ahí ganó Manuel Azaña con la Alianza de Izquierda. Bueno, todos se unieron, se llevaron a cabo reformas, pues por ejemplo la autonomía de Cataluña con el objetivo de que Cataluña, como está sucediendo ahora, que fuera independiente dentro del Estado, bueno, pues todo el lío ese. Una reforma agraria, el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los campesinos que trabajaban. La reforma militar era jurar a la Segunda República. Quien no la juraba fuera, directamente le echaban, lo jubilaban o lo tenían que mandar a otro lado, por si acaso daba un intento de golpe de Estado que lo intentaron mucho, como por ejemplo Sanjurjo y bueno, otros tantos. Em, y bueno, luego las reformas laborales, salarios mínimos y seguros de accidente, prácticamente es algo que se lleva a cabo desde 1978. La reforma educativa, eliminar poco a poco el analfabetismo en España, que existía desde el siglo XIX, el matrimonio civil, el divorcio, la gente se podía divorciar. Pues bueno, oye, si no estabas bien a gusto con alguien, pues podía existir el divorcio. Desgraciadamente con el franquismo, pues no se podía hacer. Y claro, el 9 de diciembre de 1961, pero esto ya fue mucho antes que del 6 de diciembre de 1978, ahora dentro de nada se van a cumplir pues otra celebración de ambas constituciones. Se llevó a cabo la promulgación de una nueva constitución en un régimen republicano, que ya se intentó con la Primera República, que salió mal, que se intentó aquí llevar a cabo una serie de ideas novedosas, como por ejemplo las libertades individuales, la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de derecho al divorcio, por ejemplo, ya se podía la gente divorciar, eso es lo que llevó a cabo el bienio hazañista, la gente ya podía votar. Ah, desgraciadamente, bueno, en 1961 no se pudo votar hasta que es verdad que luego las mujeres ya sí que pudieron votar en 1961 con todo el lío, y menos mal, menos mal. Un estado confesional, que es el que tiene hoy en día en la actualidad España y un montón de países europeos, el único ejemplo es las islas, nada más. Pero Irlanda tampoco vale, porque Irlanda es un estado aconfesional, no existe una religión oficial. La organización territorial descentralizada, lo mismo que existe en la Constitución de 1978, el bienestar social, que es lo que queremos, porque es que la Constitución, si ahí ve un bien de interés público y hay que quitarlo, se quita, se le entrega algo de dinero o se entrega otra cosa a esos ciudadanos con el objetivo de dejar que ese edificio emblemático pues no afecte y entonces lo que se entrega es a la gente es ayudas no se puede tirar o se tiene que tirar por alguna manera de que el propio gobierno lo decida y tenga entonces que indemnizar a la gente o a las personas que vivan en algún sitio que sea de interés público y nacional, como sucede desde 1978 también. Es decir, que la situación tampoco haya cambiado mucho. Azaña y Alcalá Zamora, uno fue el primer ministro, el presidente del gobierno, un presidente socialista, y el otro fue, pues, el jefe del Estado, que sería como el monarca hoy en día, Felipe VI, por ejemplo. Lo que pasa que, como siempre, hay a parte conservadora que no le gustan algunas reformas y como no está en el poder y viceversa, si está la izquierda no está en el poder y ve que hay una reforma que no realiza la derecha, pues tampoco gustan, hay que cambiarlas, se quejan y bueno, provocan al final huelgas o cualquier otra cosa. Es verdad que la sociedad quedó profundamente dividida en la década de los años 30,
que el general Sanjurjo dio un golpe de estado, lo encarceló el gobierno de Azaña, el gobierno em, hazañista de izquierda, pero bueno, claro, los anarquistas, por su parte, pues, organizaron levantamientos, ocupaciones de fincas, en la localidad de Casas Viejas en Cádiz, bueno, se produjo un levantamiento campesino en enero de 1963, que se saldó con varios muertos, estaban hartos ya los campesinos, bueno, que provocaron incluso hasta muertes, para que veamos. Y luego, claro, en 1973 sube la derecha, la CEDA, amnistía a los políticos golpistas como Sanjurjo, a los generales, a todos, eso no gustó en los postulados de la izquierda y al final incluso la Revolución de Octubre de 1964, donde las organizaciones obreras ocuparon la cuenca minera, el ejército llamó, el propio gobierno de derechas conservador llamó a Franco, que Franco todavía ni era una figura importante, solo estaba en África nada más, cuando le enviaron allí con lo de Primo de Rivera, que es verdad que tuvo algún contacto con la institución política y monárquica cuando le enviaron y se casó con Carmen Polo en su momento, pero que es que tampoco era muy eso, y es verdad que bueno, lo que hizo incluso Franco de tirar ahí y se le nombraron jefe de las tropas de África, todo el lío ese, menos mal que le mandaron allí, pero claro, desgraciadamente al final el propio dictador dijo, aprovechó la oportunidad, claro. No sé en eso, y claro, luego Cataluña hizo lo mismo que en 2017, bueno, la República Catalana dentro de la Segunda República Española. Punto es así, Lluís Companys lo proclamó. Finalmente, la Generalitat fracasó en su intento, encarcelaron el gobierno de la derecha, todos los líos esos, ahí a muchos políticos de Cataluña, bueno, todo el lío que hubo, discrepancias, corrupción, como, bueno, eso de la corrupción es que yo creo que ya ni es novedoso. Si es que hoy en día no existe la corrupción. Antes sí, bueno, antes sí que existía, pero hoy en día, ¿quién habla de corrupción? Yo es que no lo veo ni en los gobiernos, ni en las, no se habla, no sé, ¿no? Debe ser que no existe hoy en día. Que bueno, ya provocaron ya directamente las divergencias políticas de ambos, porque era una coalición de derechas, de a veces republicanos, monárquicos, más católicos, Gil Robles fue el principal líder de la CEDA, lo que pasa es que Lerroux era de otra manera, pero bueno, fue el presidente del gobierno de Lerroux el que se encargó de llevar a cabo, bueno, pues esa eh, entrada de muchos políticos catalanes en prisión y bueno, directamente discrepancias. La gente, como somos el ser humano, la corrupción, claro, existía en el siglo XX. En el siglo XXI no, eso lo sé yo. Y nada, provocaron directamente todo ello, bueno, pues la convocatoria directamente de elecciones y parecía que, es que tenía que haber elecciones de forma continua, cada 2 o 3 años, de verdad. Como los políticos no tienen suficiente y con el objetivo de convocar elecciones y hacer debates electorales, dijeron que, claro, en el otoño del 33, en septiembre, dijeron, pues vamos a celebrar las elecciones en pleno invierno, ya está, ahí en pleno frío, que la gente vaya a votar. El Frente Popular fue el que ganó y comunistas, anarquistas, socialistas, Partido Republicano Nacionalistas se unieron con el objetivo de quitar de quitar del poder a la derecha del CEDA española, es republicana y con ello. Bueno, pues luego en el espectro de la extrema derecha aparecieron Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en el Directorio Civil con Primo de Rivera, Antonio Primo de Rivera, bueno, pues hijo del dictador Primo de Rivera, todo ello. Había posturas de izquierda, de derecha, la gente estaba crispada, la ciudadanía, la calle, huelgas, quemas de iglesias, bueno, enfrentamientos entre falangistas y militares que podía vivir hasta todo el mundo ahí y hubiera habido hasta enfrentamientos, que muchos de ellos acabaron en asesinatos. Claro, ¿cómo no? Si la gente se empieza a pegar y se empiezan a llevar armas y ciertas cosas, pues, en que no. Mola y otros tantos empezaron a ver la situación en el territorio peninsular en África, que les echaron además el propio Frente Popular, con el objetivo incluso de planear un golpe de Estado y derrocar al régimen de la Segunda República. Vieron ahí, palparon todos los militares ahí del franquismo y todo ello. Claro, la gente yo creo que estaría ya hasta harta y claro, vieron que un grupo de pistoleros de la derecha mataron a un teniente Castilla, al teniente Castillo, que era de ideología de izquierda, cercano al régimen republicano, bueno, todo ese día, bueno, todo. El 12 de julio de 1966 decide eso, que quedaban todavía 6 días para ese conflicto de los más, bueno, más sangrientos de la historia reciente de España. Y claro, al final al día siguiente dijeron los de izquierda, pues vamos a matar o asesinar a otro de derechas porque por represalias, todo eso. Bueno, asesinaron a Calvo Sotelo, bueno, todo eso y al final, el 18 de julio, los sublevados del norte de África dijeron, el objetivo es entrar y llevar a cabo un conflicto civil y asesinar a millones de personas. El 18 de julio. Bueno, pues que yo, por cierto, ya lo he hablado en un vídeo y que me han criticado tanto uno como otro, y yo le voy a decir eso. Y es verdad que las elecciones de 1961 fueron un poco fraudulentas, porque se ganó la monarquía en los sitios rurales y en verdad que la izquierda fue en las urbanizaciones, en las urbes. Yo de verdad no entiendo y me pueden criticar. Yo soy historiador y lo comento así.
Pero claro, es que aquí cualquiera te va a ver una versión u otra de diferentes posturas, ya sea de izquierdas o de derechas, da igual. Pero es que la culpa, si es de izquierdas, la tuvieron los falangistas, y si es de derecha, no, lo tuvo la República porque hicieron todos los golpes de Estado. Pues de verdad, algunos, yo lo comento así, tuvieron la culpa todo el mundo, porque podían haber incluso vivido tranquilamente, pero como España es de conflictos monárquicos entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja o la Guerra de Sucesión Española entre los Austrias y los Borbones, parece que es que nos gusta pegarnos siempre, como decía Bismarck. Y claro, nunca acabamos destruidos, que es lo positivo. Pero bueno, yo lo comento así siendo historiador. Y en España nunca aprendemos porque hemos tenido conflictos civiles monárquicos, civiles entre ciudadanos. El último, el más sangriento, fue la Guerra Civil Española. Franco y otros líderes que apoyaron el golpe de Estado entraron en territorio nacional, bueno, todo el territorio de ahí, en la peninsular. Se llevó a cabo un acontecimiento, la división de la sociedad, como surgió con las guerras carlistas del siglo XIX, entre los carlistas, que eran monárquicos, y los isabelinos o liberales, que eran los partidarios de Isabel II y del resto de monarcas y sucesores de Isabel II y de Fernando VII y todo ello, quitando y eliminando a los carlistas. La URSS y México apoyaron a la Segunda República, Alemania e Italia apoyaron al bando nacional, las milicias populares, que eran organizaciones militares donde se apuntaron, se alistaron un montón de gente a favor de la República, intelectuales como las organizaciones internacionales dieron apoyo, como Hemingway, Einstein, George Orwell o gente de Estados Unidos y todo ello. Es verdad que el resto de Europa dijo: "Pf, es que yo en este conflicto, Gran Bretaña y Francia dijeron, pues es que mejor no meterse". Claro, así pasó luego, que claro, la parte del norte interior, norte, quedó bajo el bando nacional, aunque una parte también del norte era el bando republicano. Lo pasa que, claro, la capital sur, la capital y el sur sí que fue más favorable a la República, bueno, pues todo ello. Hubo un lío en sí de que entre Europa, que no quería participar, que solo la Unión Soviética y México participaron, y que Estados Unidos también dijo: "Uf, es que da pereza". Después de una Primera Guerra Mundial que tuvieron, una pandemia y una crisis económica de 1929, dijeron: "Bueno, pues es que como nos metamos más, como pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil Rusa, que sí, ahí sí que participaron algunos miembros occidentales y de otros sitios". Así que es eso. Pero bueno, como yo creo que en España también es que les dio mucha pereza entrar, y dijeron: "Pues bueno, pues si gana, que gane quien sea". Y al final ganó, pues eso, una dictadura de derechas. Y el objetivo del bando nacional era entrar a la capital, eliminar, quitar del medio, hacer una guerra relámpago, como intentó Hitler en su momento con el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre, pero que nada, al final no funciona ni va a funcionar. Puede funcionar, sí, sirve eso, pero bueno, no funcionó. La República defendió muy fuerte al régimen republicano, la Segunda República. El 26 de abril de 1967 tuvo lugar el bombardeo de Guernica, ese cuadro que realizó al final Picasso, que lo bombardeó además la Legión Cóndor alemana, que de verdad también alguien de eso. Y al final ahí murieron mucha gente inocentes, pero como siempre pasa al final. Santander, Asturias, País Bajos, cayeron al final del bando nacional, que estuvieron en el bando republicano. Bueno, todo el lío ese que hubo por parte, y luego el bando republicano contraata con Brunete en Madrid, en Belchite, en Zaragoza, pero al final, para doblegar a las tropas franquistas, fueron derrotados el ataque republicano. Bueno, todo el lío es la batalla del Ebro, una de las más duras, 3 meses duró, pero el ejército republicano quedó prácticamente ya destruido finalmente, y el bando nacional tomó Teruel, avanzó ya por la parte del Mediterráneo y dijeron: "Pues vamos por ahí, el norte, vamos recorriendo un poquito, vamos recorriendo todo el país". Y así, pues se fueron a la piscina algunos, y desgraciadamente otros tuvieron además que salir corriendo y exiliados porque tuvieron miedo. Eso hay que decirlo. Y el ejército republicano dijo: "La única manera es aguantar la capital, aunque no haya mar en Madrid". Pero claro, no pudieron ni entre otoño del 1938 ni en la primavera de 1939. Pues es que al final, el 1 de abril, entraron las tropas franquistas, el bando nacional, quitaron del medio a los republicanos y dijeron: "Nosotros nos quedamos". Y fue una desgracia de 40 años que sufrió un país. Así pasó que al final, entre 1969 y 1975, Franco impuso el régimen dictatorial, un régimen férreo, duro, militar, control de todo, el FED de las Jones, y todo como hizo incluso Primo de Rivera con Unión Patriótica. Lo que pasa que esta vez ahí intentaron algunos monárquicos, porque los carlistas, los monárquicos, apoyaron al régimen franquista con el objetivo de que Juan de Borbón se convirtiese en monarca. Dijeron que no, y al final tuvo que ser el hijo y traerle para acá a Juan Carlos I, que estaba en el exilio ya desde hace mucho tiempo, y le tuvo que traer su propio padre. Porque el propio Alfonso XIII ya en 1941 estaba ya un poquillo ya el hombre ya fuera ya del país, y yo creo que centraron otras cosas, el abuelo o el bisabuelo del actual monarca español. El 1 de abril de 1939 finalizó el conflicto civil, la Guerra Civil Española, de las contiendas más sangrientas.
de la historia de España, después de que España, bueno, pues estuviese en el siglo XIX con tres guerras civiles carlistas, dos en la Edad Moderna, entre bueno, Isabel la Católica y Juana la Beltraneja por la guerra de sucesión castellana, la guerra de sucesión española, Habsburgos, Austrias, contra los Borbones, bueno, todo el lío ese que hubo, y bueno, pues al final, después de la última guerra civil española, pues se instauró un régimen militar duro, férreo, bajo una única persona, en vez de monárquico fue militar, una figura que mandaba, y claro, en 1969 estalló la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre, cuando directamente Alemania acampó por sus anchas, se paseó por toda Europa, el resto de países europeos y gobernantes pasaron de ello y dijeron que con Polonia, como había ya un pacto entre Francia y Gran Bretaña, el pacto Molotov-Ribbentrop, que ya habían hecho incluso con el objetivo de la Alemania y la Unión Soviética repartirse Polonia en dos partes, y dijeron, pues para nosotros, ya está, así no pasa nada, la parte oriental es o soviética, la parte occidentales para vosotros y ya está. Pero claro, Gran Bretaña y Francia dijeron que no y el 3 de septiembre pues declararon la guerra a Alemania y bueno, a partir de ahí hubo un conflicto brutal entre todos, participó incluso España con la División Azul que la envió, pero dijo que contra el comunismo, pero que no era contra Estados Unidos ni Gran Bretaña, ni Francia, cuidado, porque como Francia en 1940 cayó bajo el régimen Vichy, que era un régimen militar al mando del mariscal Pétain, que era aliado de Alemania, bueno, pues todo el lío ese. Luego se unió también lo de Pearl Harbor, todo el lío ese que se ha contado en la historia, que al final los japoneses dijeron, pues es que como a nosotros nos engañaron en la Primera Guerra Mundial, yo quiero más territorio. Pues ese ataque provocó que ya Estados Unidos, después de llevar a cabo una política aislada, porque mira que Churchill presionó a, sí, al presidente de Estados Unidos, que era Roosevelt en su momento, y dijo Roosevelt que él no, y hasta que no le atacaron ya, pues directamente dijo, pues ya me meto ya en el conflicto mundial. Finalmente, los aliados, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética, raro, comunismo, capitalismo, eso es raro, Gran Bretaña, Francia, todo eso, derrotaron a los regímenes totalitarios como Alemania, Italia y Japón, impusieron la división de Alemania, con Austria no hicieron nada, y eso que la dividieron al principio, pero no quisieron, porque en 1955 la perdonaron a Austria, porque había pertenecido al Anschluss, esa unión Alemania-Austria, que se produjo en la década de los años 30, que al principio Italia con Mussolini se negó, bueno, te dijeron, y luego dijo Mussolini, bueno, pues no pasa nada. Y finalmente la cruda realidad nacional todavía vino peor porque después de 1945, cuando Franco apoyó a los regímenes totalitarios y España entró con la División Azul en 1941 hacia el comunismo, contra el comunismo, directamente España en 1945 se quedó aislada. Se creó la OTAN, el Plan Marshall. No llegó el Plan Marshall ni económico para una autarquía económica dictatorial brutalmente en fracaso, maltrecha estaba España. El único país que ayudó y dijeron, bueno, pues evita Perón que entró en nuestro país y dijo Perón, bueno, pues vamos a ayudar a nuestro país. Que luego es verdad que en 1976 todo ello se puso una dictadura militar muy férrea en Argentina, que bueno, que duró bastante tiempo, hasta 1900, como la de Pinochet y todas esas historias que hubo ahí por el apoyo estadounidense, bombardeo del Palacio de la Moneda, cuando Salvador Allende, que es, por cierto es el tío de Isabel Allende, la escritora, una de las escritoras más importantes en lengua hispana, que todo el mundo la conocemos. Y luego incluso gente que murió, que la asesinaron a su propia familia, como Lorca, o a Miguel Hernández, que murió por tuberculosis en la cárcel, porque estuvo de cárcel en cárcel, el pobre escritor. Pues luego para que veamos que al final España se quedó en 1945, después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, totalmente aislada. La gente pues vio que como había apoyado a un país con raíces dictatoriales, Alemania e Italia, incluso es que a España, si no llegase por ello, la hubieran hasta intervenido por parte de los aliados. Se intentó, pero finalmente yo creo que dijeron los aliados, qué pereza, de verdad, entrar, porque como tengamos otro conflicto más en nuestro país, en España ya después de una guerra civil, el aislamiento político de España de la dictadura se veía palpable por el apoyo, iban a entrar los aliados a ocuparla, pero dijeron qué pereza, como con Austria también, y dijeron solo Alemania la dividimos, pero podían haber dividido Austria, España, Portugal no, porque Portugal como se había mantenido neutral, y es verdad que apoyaba la dictadura de Salazar a los aliados y tenía muy buena relación con los británicos, Portugal siempre ha tenido, pues eso hay que decirlo. Pero claro, el problema es que, claro, luego había en España diferentes facciones políticas. Unos eran partidarios de apoyar a Alemania, como fue Serrano Suñer, el cuñadísimo, que siempre tiene que aparecer un cuñado en todas las historias, ya sea de mentira o de verdad. Siempre Serrano Suñer, que apoyó y fue ministro de Exteriores
y dio apoyo incluso, al final le tuvieron que apartar directamente después de la derrota de los fascismos y de las dictaduras como Alemania e Italia, le tuvieron que quitar y le dijo su cuñado Franco, digo, fuera. Le quitó y luego, bueno, Carrero Blanco, que era uno de los principales colaboradores del franquismo y fue luego presidente cuando le nombraron y todo ello, el propio régimen, dijo que España no tenía que entrar en la Segunda Guerra Mundial. Hubo ahí posturas que no se sabía, el aislamiento, la guerra en la década de los años de 1950, toda esa situación cambió, división del mundo, había dos mundos, la Unión Soviética, bueno, Estados Unidos por el bloque occidental que lo lideraba y la Unión Soviética que lideraba el bloque oriental europeo, bueno, todo el lío ese, la división de Alemania en cuatro partes, luego en dos, la República Federal Alemana, la RFA, que era aliada de Estados Unidos, que no entró hasta 1955, es decir, que se han cumplido este año 70 años de la entrada de la Alemania occidental en la OTAN. La OTAN ya entró, pues cuando ya quisieron ya que entrase, que fue ya cuando cayó el muro directamente. Y directamente ahí la OTAN, el Plan Marshall, recibieron todos ayudas, porque en principio el Plan Marshall iba para todos los países del mundo europeo. Pero como dijo la Unión Soviética que el Plan Marshall no interesaba y que el Comecon era lo que pues, fabricaron ellos, dijeron, pues nada, prácticamente el Comecon es para Europa Oriental, el Plan Marshall para vosotros, Estados Unidos y todos los aliados de Occidente. Ahí España, por cierto, ni entró en ningún plan, ni en la OTAN en 1982, luego se hizo el referéndum con los socialistas, con Felipe González, Alfonso Guerra y todo el lío ese, bueno, todo el lío que hubo, que el año que viene se cumplen 40 años de la entrada ya definitiva y del referéndum aquel de Felipe González que realizó en la década de los 80 en nuestro país. Y luego, claro, al final, como todo ello, el Pacto de Varsovia, que se creó en 1955 con el objetivo de contrarrestar poder militar a la Unión, a la Unión, a Estados Unidos y a la OTAN, luego desapareció. El Comecon era el plan económico para todos los países orientales. Como España al final vio que era una oportunidad de Estados Unidos y Estados Unidos apoyaba a dictaduras, pues dijo Estados Unidos, ¿qué más da apoyar a otra dictadura más? Ya sea de América del Sur que de Europa, ¿qué más da? Si ya estoy apoyando a Salazar, que igual. O estoy apoyando a la monarquía griega, que había habido una guerra civil en 1946 y 1949, y la guerra civil de China, y la guerra de Corea, y la guerra de Vietnam en la década de los 50, que duró 20 años, lo de Vietnam y todo ese lío, y 50 que hubo además ahí cuando, y 70 cuando entró en conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y todo ese lío, que al final dijeron, bueno, pues si España es un aliado más, pues oye, qué más da. Si ya apoyamos a Portugal, qué más da. Si ya por apoyar a otro país con una dictadura, claro, a partir de ahí ya España quedó ya no aislada, sino ya quedó dentro del grupo de los occidentales, entró en la OTAN, en la ONU, mejor dicho. Es verdad que ya los embajadores europeos empezaron a retornar después de la Segunda Guerra Mundial, esto hay que decirlo, porque dijeron, es que, bueno, vamos a retornar incluso poco a poco ahí en España. Y claro, en 1959, la entrada al final de España en una institución internacional, la ONU, por fin, pues como había quedado aislado totalmente después de la década de los 40, pues dijeron, nada, vamos a dejar que entre un país más, aunque sea una dictadura, si ya estaba Portugal y China y Rusia y la Unión Soviética, que es verdad, y Vietnam y otros sitios, bueno, eso da igual. Las bases de Torrejón de Ardoz fueron ese dinero que ingresó el régimen franquista. Se llevó a cabo un cambio en el panorama político, económico, sobre todo se quitaron a gente ya de la política como Serrano Suñer, era gente más liberal, tecnócratas, el plan de estabilización de 1959. La autarquía, que era lo que existía en España en la década de los 40 y principios de los 50, empezó poco a poco a ir quitándose. España al final se acercó a ese sistema capitalista, como todo el mundo conocemos, contrario al comunismo, y prácticamente en la década de los 60 es cuando ya el país empezó a crecer económicamente por las reformas, porque la gente se podía comprar una casa, porque se podían comprar un piso, porque se podían comprar un piso fuera también, o un chalet, los que tenían más dinero. Y todo ello en el ámbito de la playa también, ya había ya ahí esa población que dijo, pues vamos a comprarnos un montón de, es decir, una casa primero en la capital y luego si nos tenemos para ahorrar, pues nos vamos fuera allá y nos vamos al Mediterráneo, al norte, al sur o a donde queramos, las familias de la década de los 60 y 70. Y dijeron, pues vamos a comprar electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, televisiones. Bueno, vamos a ver el fútbol, que es el ocio que existía en España. Bueno, pues al final, directamente el capitalismo hoy en día ha destrozado un poco algunas cosas, igual que el comunismo. Pero bueno, los países que son capitalistas se dice que todavía se vive algo mejor. La educación también dijeron que era primordial. Y dijeron, vamos a imitar a la Segunda República, pero mejor todavía. Si en la Segunda República se intentó llevar a cabo poco a poco en la educación pública fuese o tuviese un papel predominante y primordial en la educación y que la gente, el analfabetismo, fuese poco a poco decayendo, dijeron el régimen dictatorial.
Vamos a ponerlo hasta los 14, no hasta los 18, solo hasta los 14. Y bueno, pues ahí que la gente se fogue y luego ya a los 14 que se fogue trabajando, punto. Y a partir de ahí, claro, el turismo que se convirtió en el motor y es el motor hoy en día de las estructura económica, y claro, ahora que se cambia el cambio de horario, pero ¿por qué tienen que poner el cambio de invierno y el de verano y no sé qué? Todo el lío ese que tienen, ¿y por qué no quieren, y por qué no dejan un horario fijo ya y el de verano para toda la vida, que es el turismo el que tira? Yo esa es la pregunta por mí, pero bueno, oye, si quieren seguir cambiando, que la sigan cambiando, da igual, si eso no pasa nada. Y como el motor de la economía española es el turismo, hoy en día eso no se puede cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir con eso, con el motor. Porque los europeos y otros lugareños de otras zonas del mundo decían, pues vamos a visitar España, que era un clima cálido, templado en primavera, verano y a disfrutar. Y en invierno es mucho más templado que en el resto de países europeos. Por eso mucha gente en Navidades se viene aquí y no ve tanta nieve, salvo que haya algún, pues eso, alguna veces por el desastre del ser humano, y esto ya me pongo serio, el desastre del ser humano está provocando que haya efectos climáticos adversos y que luego se provoquen filomenas. Y luego se echa la culpa a cierta gente que lo que intenta lo único es informar y ayudar a la ciudadanía, tanto en el mundo de la televisión como en las autoridades del tiempo y del clima. Y luego decimos que no, es que ellos no sé qué, no. Yo no, yo mi opinión es que ellos intentan informar. Si tú tienes un problema y se inunda, pues qué culpa eso. Es que a veces esto ya me pongo yo muy serio. El ser humano es así de una manera de que se está cargando el clima. Y llevamos ya 50 años con tantas estructuras y fábricas y todas esas cosas que esa la situación es muy compleja. Y luego decimos que por qué llueve demasiado o llueve menos o por qué no llueve nada y cuando llueve, por qué te rompe un plan o no, o por qué daña las cosechas y no hay la alimentación está cara, claro, si hay fenómenos extremos de lluvias torrenciales y nieve y calor extremo, ¿cómo no lo vamos a poner? Pero bueno, eso dejándolo de lado, ahora voy a hablar de la ley de prensa que se creó en 1966 por parte de Fraga, pero que yo no sé si eso era una ley de prensa, porque la dictadura seguía. Y claro, la Iglesia Católica, el catolicismo, perdió su influencia. Si ya a la gente lo que le interesaba era comprarse un frigorífico, una televisión, irse de vacaciones o comprarse una casa fuera de Madrid, ¿qué interesa ya el catolicismo? Y luego hubo ya grandes instituciones políticas, los maquis, la década de los 40 contra el régimen franquista, en los 50 apareció el Partido Comunista, que es el que lanzó una política de reconciliación nacional con el objetivo de que todos los países, todos los partidos de la izquierda se uniesen contra el régimen dictatorial franquista. Ese era un objetivo. Y se reunieron en 1962 todos ellos en Múnich, en una de las ciudades más importantes, no la capital germana, que es Berlín, cuidado, y que fue Berlín en la Guerra Fría. Bonn fue en la de la Alemania Occidental, para si alguien lo quiere recordar. Y luego incluso se crearon la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, y por cierto, en Múnich, claro, como estaba ahí la RCA, dijeron, hostia, es que nos tenemos que ir o como llegan a ir al otro lado, a lo mejor le hubieran puesto pegas la RDA, no lo sé, a lo mejor no, ¿eh? Porque como eran de izquierdas, pero eso yo no lo sé, ¿eh? Y a partir de ahí crearon la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, luego un movimiento vecinal con el objetivo de que cuidasen los barrios los gobiernos, y sobre todo el franquismo, pero claro, como los dejaban de lado todo, ahí la dictadura y eso estaba interesado nada más que en el poder y en otras cosas. Las universidades también tomaron fuerza del movimiento estudiantil y además con mucha fuerza, comisiones obreras, grupos terroristas, el FRAP, Grapo, que existieron, junto con ETA, que existió hasta el año 2011, y Terra Lliure, que también era otro tipo de terrorismo, pero en vez de vasco, era la catalana. Y a partir de ahí, en 1973, estalló la crisis del petróleo. Luego, en 1979, también estalló otra crisis del petróleo, la segunda. Pero claro, la primera fue tan grave que incluso Estados Unidos, países del entorno capitalista, España y otros sitios también, provocó incluso que teníamos que la obligación de cambiarla ahora, en la década de los 70. Se dijo que en 1974 España y el resto de países, aunque no estuvieran en la Unión Europea ni nada, ni en la OTAN ni nada, no dijeron, hay que cambiarla ahora. Y se cambia después de 50 años. Y dijeron, pues vamos a cambiar los horarios y vamos a poner un horario en verano, o a veces era en septiembre, otras en abril, y ya dijeron ya la Unión Europea en la década de los 90. Uf, eso de abril, septiembre, noviembre, o todos esos líos de Estados Unidos dijeron, mira, vamos a dejarlo entre marzo para la primavera-verano y el otoño-invierno para octubre y así quedamos todos contentos. Que no se sabe ni lo que va a pasar con ese cambio y si la Unión Europea va a decidir el año que viene o no cambiar, quitar, no quitar o dejar o seguir directamente con la forma y la postura del cambio de horario y a lo mejor que exista hasta muchos años más y que nunca ningún país o de la Unión Europea se ponga de acuerdo a decir vamos a quitar ciertas cosas. Lo dice alguno y a lo mejor hasta la caga y el problema es que yo no sabemos ni lo que va a pasar.
la situación es un poco incierta. Pero bueno, dijeron ahí que hace 50 años había que cambiar la hora. Hoy en día continúa. No sabemos lo que va a pasar en 2026 y más allá del último cambio que tiene el BOE en nuestro país y en el resto de países que son miembros de Europa o de lo que hoy en día se conoce como Unión Europea. Franco dijo que había que nombrar a Juan Carlos de Borbón como sucesor de la jefatura del Estado, porque él lo dijo y ya está. Y al almirante a Carrero Blanco le dijo, usted va a ser presidente. Y así le mandó. Es verdad que en 1973 ETA asesinó a Carrero Blanco, hace ya en 1973. Y a partir de ahí, pues bueno, el régimen dictatorial dijo, pues es que a quién podemos nombrar, pues alguien que había sido alcalde y también estaba dentro del movimiento del franquismo, pues bueno, pues a Arias Navarro, pues ya está. Y a partir de ahí condenaron en los últimos años a miembros de ETA y el FRAC, el régimen franquista. Luego ya hubo hasta un problema ya con lo del Sáhara Occidental, bueno, eso ya hasta empeoró ya la situación. Ya se habían independizado en 1956 el Protectorado de Marruecos, el Sidi Ifni en 1969, el Sáhara, Guinea Ecuatorial. Por cierto, no confundir Guinea Ecuatorial con la Guinea Portuguesa, que esa es otra, pero también es mucho lío. Bueno, pues el lío es que Guinea Ecuatorial se independizó en 1968. Y el Sáhara Occidental dijeron, pues vámonos, porque como Estados Unidos diga algo, y claro, Estados Unidos presionó. Estaba Gerald Ford, o Ford, que fue el vicepresidente de Nixon por el caso de corrupción del Watergate de la década de los 70 y todo el lío que hubo también en Estados Unidos. Para que luego digan que no había corrupción también en Estados Unidos y en otros lados. De verdad, para que digan que solo es España nada más donde ahí se produce la corrupción. Es que somos pues eso, que nada más que estamos centrados en lo nuestro. Y claro, al final dijeron Juan Carlos I dijo, vámonos de aquí porque como venga alguien de Estados Unidos y hay un conflicto aquí en el Sáhara Occidental, pues la única manera que podemos es marcharnos y pues eso, al final el Sáhara, como hoy en día no hacen nada, o sea, y como les da lo mismo, se lo entregan a Marruecos y los gobiernos así, han sido así todos, desde la democracia, pues a ver, yo no sé ni quién quiere entrar, ni qué quieren hacer ahí, pero como la situación no cambia en el Sáhara Occidental, porque encima además todo lo que pasó en 2021, yo no sé qué querían hacer ahí, el miembro polisario, todo eso, y al final el lío y todo. Y provocaron, pues bueno, son unas rupturas ahí menores con Marruecos y España que luego se arreglaron dándose la mano y se chocaron. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con hoy, lo que es los 50 años del fallecimiento de un dictador que estuvo al mando y de forma férrea y durante casi 40 años en un país donde fue muy atrasado, pues bueno, darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.